Bienvenidos nuevamente a este canal titulado Teología a la calle. Es que Jesús confía completamente en el Padre. Esto no significa que no le costara. Los exegetas creemos que son históricos los pasajes, a lo mejor no como lo narran, pero sí lo que narran de el huerto de Getsemaní. Un Jesús arrodillado, lleno de miedo, aterrado, paralizado incluso físicamente por el pánico, porque repito, Jesús no quería morir. Jesús no era un suicida, Jesús no era un kamikaze o un aburrido de la vida, era un enamorado de la vida, le fascinaba tener amigos, tomar con ellos, compartir con el grupo de sus conocidos, evangelizar con ellos, etcétera, etcétera. Jesús era un apasionado por vivir en este mundo, era un apasionado por la amistad, era un apasionado por las cosas que a cualquier ser humano le apasionan. No era un ser espiritual fantasmagórico que no disfrutaba de una cerveza con un amigo o de un compartir con una amiga. No, Jesús era un enamorado de esta vida y como todo ser humano, porque era plenamente humano, pues obviamente no quería morir, no quería morir. En esas circunstancias, los relatos dicen que Jesús pasó por una crisis existencial incluso, y por una crisis podríamos incluso llegar a llamarla una crisis de fe, en el sentido de que todo se le viene abajo. Él ve que la muerte se le viene encima, que el proyecto del reino no lo concretó, que él va a morir y quedó todo en nada, los discípulos lo abandonaron, apenas le están siguiendo unas pocas mujeres. Las mujeres sí le siguieron siempre hasta el final, eso también es histórico. Y en medio de esas circunstancias, Jesús se encuentra en un dilema infinito, en un dilema que es: Padre, yo quiero llevar a cabo tu obra del reino, no entiendo cómo es que estás permitiendo todo esto. Segundo, quiero vivir, estoy enamorado de la vida y no quiero separarme de mis amigos. Y el tercero, pero Padre, yo siempre te he dicho que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entonces dame un signo, una señal, y si tengo que llegar hasta el final, para allá vamos. Entonces básicamente ese tercer punto va a ser fundamental porque realmente va a ser la clave de todos estos días, incluso desde el día del templo, donde tuvo el conflicto mayor con el templo, hasta el día de su muerte, va a girar en torno a la confianza en el Padre. De hecho, va a ser su último grito y va a terminar diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero va a ser como el hilo rojo que va a guiar todos los días, es precisamente esa experiencia de que aunque él no entienda absolutamente nada de lo que está sucediendo, sabe que le basta estar haciendo la voluntad del Padre, que es la defensa del reino, la protección de los últimos, de los marginados, y la propuesta de una experiencia de fe en función de la vida y de los más débiles, para saber que está en lo correcto y para tener las fuerzas para seguir caminando. Entonces Jesús ya sabe, el Jueves Santo ya sabe claramente que va a morir. Es muy probable que también Jesús tuviera amigos que trajeran y llevaran noticias del Sanedrín. Es cierto que Jesús hizo una opción preferencial por los pobres, pero también es cierto que tenía amigos adinerados, amigos con influencias, y en ese contexto
no descartamos que él incluso ya supiera la sentencia de muerte pronunciada por el Sanedrín, ya la supiera previamente. Entonces, en el Jueves Santo, en los textos del Jueves Santo, se respira un ambiente como de querer aprovechar cada minuto con sus amigos y sobre todo de querer prepararlos para lo que viene en dos horizontes, en un futuro inmediato y en un futuro lejano. Lo está preparando para el desastre total que va a ser la muerte. Probablemente ya él sabe que la sentencia es la crucifixión, porque había otras penas de muerte, pero ya él sabe que la sentencia es la crucifixión y quiere prepararlos para eso precisamente, pero también quiere dejarles como un testamento, como el programa de vida de ahí en adelante, para cuando lo agarren, lo prendan y termine muriendo. Entonces, básicamente ese es el ambiente psicológico, el ambiente espiritual, el ambiente existencial y el contexto vital de todo el Jueves Santo. En ese contexto, a él se le ocurre una idea increíblemente extraña. Se le ocurre, ya he dicho, él se quiere despedir de sus discípulos. Ese es el centro. El Jueves Santo es una despedida. Todo el Jueves Santo es una despedida. Pero es increíblemente hermoso cómo se despide. O sea, Jesús es un detallista. Jesús es una persona con una sensibilidad humana grandísima, con una capacidad de empatía y sobre todo con una creatividad poética, con una creatividad simbólica. Entonces se le ocurre nada más y nada menos que armar una cena. Pero esta cena es difícil, es diferente a todas las demás cenas que se han armado o que él ha vivido con los demás. El tema del banquete en Jesús de Nazaret es un tema increíblemente importante porque siempre Jesús dijo que el reino de los cielos era una fiesta, era un banquete donde todos podían gozar del gozo de la gracia, del gozo de la vida de Dios, del gozo del reino. Y el reino siempre se lo imaginó como un banquete donde todos tenían un lugar donde la dignidad humana es infinitamente respetada, valorada y donde cada uno se puede sentir, experimentar completamente hijo y completamente hermano. Esa es la imagen que Jesús tiene de los banquetes. Cuando Jesús se sienta a comer con los pecadores, es eso lo que se imagina, que el cielo va a ser así, que no van a haber etiquetas, ni quién es pecador, quién tiene títulos, o quién es estrato 1, estrato 4 o estrato 6, o nada de eso. Él se imagina un banquete de esa manera y por eso le da tanta importancia a que en el banquete tienen que tener cabida todos. Pero el banquete de este día tiene un sentido muy importante, súper importante, porque es la primera vez que él va a ligar directamente el banquete que van a vivir con el reino celestial. Entonces el tipo dice lo siguiente, dice: bueno, muchachos, yo voy a beber esta copa con ustedes, pero que sepan que esta va a ser la última vez que lo voy a hacer con ustedes. Pero no va a ser la última de todas, porque va a ser la última aquí, en este mundo. Pero esto es prefiguración de lo que vamos a vivir en el más allá. Entonces yo los quiero preparar para ese momento. Y en este momento, en esta cena, es tremendamente especial porque es la primera vez. En todas las cenas siempre había, cada uno tenía su propia copa. En todas las cenas cada uno tenía su propia copa. Pero esta es la primera vez porque era así que se utilizaba en el contexto judío. Obviamente cada uno tenía su copa, como en cualquier cultura, cada uno tiene su plato y su copa.
Pero esta es la primera vez que Jesús dice que no quiere muchas copas, que no quiere una copa para cada uno. Es la primera vez que dice que solo va a haber una copa, porque de esa copa, el beber de esa copa va a significar la comunión plena y total entre ellos. El que beba esa copa significa que se está comprometiendo no solo con Dios, sino totalmente con el hermano a vivir el reino. El que beba de esa copa le va a decir al otro lo que luego Pablo va a entender en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, y va a decir que la Eucaristía nos hace miembros los unos de los otros. O sea, establece unos vínculos más fuertes que los de la carne y los de la sangre. Es el sentido especial de este día y de esta cena que la hace diferente completamente a todas las demás. Entonces aquí funda la Eucaristía, institucionaliza la Eucaristía, pero no como un acto ritual, sino como un grito fraterno. O sea, la palabra clave de esta noche del Jueves Santo es como si pusiéramos un letrero infinito que dijera fraternidad. O sea, yo, muchachos, bien, vivan la religión y obviamente yo quiero que tengan fe, que experimenten la misericordia, etc. Pero por encima de todo, cuídense los unos a los otros. Por encima de todo, sientan al otro como parte de sí mismo. Por encima de todo, velen por el otro. Es como una mamá o como un papá cuando se está despidiendo, algo así. O sea, listo, me voy, pero por favor, cuiden sobre todo a los más débiles, a los más frágiles y a los más necesitados. Entonces, el sentido teológico de la cena de esta noche es un sentido absoluta y completamente fraterno. Juan va a hacer una interpretación hermosísima y va a entender, Juan no va a hablar nunca, el Evangelio no va a hablar nunca de una cena, va a hablar de un lavatorio de los pies. Por eso es que el jueves hacemos lavatorio de los pies, porque Juan interpreta completamente que la última cena, la despedida de Jesús, es la noche de la fraternidad por excelencia, pero no de una fraternidad horizontal o plana, sino de una fraternidad donde uno opta por aprender a aceptar y a acoger del otro lo que más le cuesta. Eso es lo que significa el gesto del lavatorio de los pies, es aprender a amar del otro incluso aquello molesto, incluso aquello que no entiendo, incluso aquello repugnante, incluso aquello que humanamente puede ser en parte asqueroso, incluso aquello que causa rechazo. Pero es un amor que es mucho más que un amor humano, es un amor completamente misericordioso que rebasa los límites de un amor del sentido común. Entonces, esa es la despedida de Jesús. Jesús nos deja la fraternidad como el centro mismo, que fue lo que él vivió toda la vida, el símbolo del reino, el símbolo de la lucha por construir una familia donde todos se sientan completamente hijos, completamente hermanos, completamente acogidos y completamente protegidos. Y de esa manera va a instituir un sacramento. Por eso cuando él dice que hagan esto en memoria mía, es real. O sea, Jesús de Nazaret está plenamente en ese pedazo de pan. Y el segundo gesto, el del pan, tiene que ver con la copa, que sea una sola copa. Entonces es un solo pan para todos. No existían las hostias, no existían las formas consagradas. Jesús, yo creo que si viera hoy cómo celebramos la Eucaristía, pues se tiraría un poquito de los pelos porque rompe la lógica, o sea, se consagran pedazos separados. Para él era muy importante que lo que se consagraba era una sola pieza y que el que agarrara de esa pieza, por eso se llama la fracción del pan. La Eucaristía es la fracción del pan. Entonces, el que agarra esa pieza de ese pan está diciendo, yo soy parte de ese único cuerpo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Luego Pablo dirá que somos el cuerpo de Cristo, nosotros. Entonces realmente Jesús viene a dejar claro
que ese es el sacramento por excelencia, donde nace y donde se encuentra la Iglesia a sí misma, de tal manera que pone completamente la religión, la fe, la religión y la fe al servicio de la vida,